Muy buenas tardes. Soy María de Lourdes Diez-Casad, vicepresidenta de Asuntos Hemisféricos y Globales de la Universidad de Miami. Bienvenidos a el segundo de la serie de webinars que los miembros del Consorcio Hemisférico de Universidades hemos organizado para compartir nuestras experiencias y buscar las mejores prácticas relativo a los cambios en los métodos de enseñanza y los procesos de aprendizaje a la luz de la pandemia del COVID-19. Esta serie se generó al percatarnos de varias cosas, que no hay lugar a duda que como instituciones hemos tenido que cambiar de manera significativa y abrupta el modo como nuestros alumnos aprenden y como nuestros profesores generan ese aprendizaje. Segundo, conforme nos adaptamos y continuamos haciéndolo, cada una de nuestras instituciones está aprendiendo y está generando conocimiento que nos puede ayudar en la transición a esta nueva realidad. Y también determinar cómo llegar a la siguiente etapa cuando la pandemia haya pasado, que sería la nueva realidad a que nos enfrentaremos, una nueva normalidad. Por lo tanto, hemos diseñado esta serie de 3 webinars siguiendo este continuo: transición, actualidad y futuro. Durante la primera sesión, que fue la semana pasada, se presentaron las mejores prácticas en la transición al aprendizaje a distancia o el aprendizaje en línea. Las experiencias en convertir precisamente la educación en persona a una educación a distancia. La semana pasada, con las experiencias que fueron compartidas por nuestros panelistas, aprendimos una serie de elementos que son clave, que quisiera mencionar brevemente. Primero que nada, un foco especial al aprendizaje activo centrado en el estudiante. Hablamos sobre lo importante que es asegurar una tecnología que sea apropiada también y que no hay una única regla para todos los casos. Cada uno tiene que adaptarse a la realidad presente. También aprendimos que uno de los desafíos fue inicialmente acompañar a los profesores durante el proceso, pero en el momento en que las herramientas fueron creadas e implementadas para intervenir en el reto, los profesores se han convertido, como los doctores médicos en la salud, en los héroes del cambio en la educación, motivados por su fuerte vocación a ser maestros. En el caso de los estudiantes, también se mencionó los altos niveles de estrés que han experimentado y la importancia de apoyarlos académicamente con asesoría personal, así como ofreciendo programas culturales complementarios de música, canto, pintura, etc. Hablamos también que a través de la historia hemos estado en casos de emergencia o desastres similares, pero nunca con la velocidad y la magnitud que hemos experimentado con el COVID-19. Y aunque podamos estar en un territorio no explorado anteriormente, tendremos la oportunidad y el espacio de mejorar los valores centrales de la educación, de centrarlos en ellos, enfocados en la formación del capital humano que nuestra sociedad hoy nos reclama. En este webinar se conversará ahora sobre las experiencias actuales en la aplicación de estas nuevas tecnologías en el aprendizaje. Y el tercer seminario, la próxima semana, será sobre la transición a una nueva normalidad. Para el webinar del día de hoy, primero tendremos las presentaciones de nuestros distinguidos panelistas y enseguida una sesión de preguntas y respuestas. Y desde ahora quiero invitar al público que nos escucha a que envíen sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que tienen disponible dentro de esta sesión. Voy a presentar a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos a Claudia Tovar, directora del Instituto para la Enseñanza y el Aprendizaje, IDEA, de la Universidad de San Francisco de Quito en el Ecuador, y líder de la Estrategia de Innovación en Educación y editora de una revista que es un recurso para los educadores. José Antonio Elizondo Salas, asesor docente en la Universidad de Costa Rica
y dentro es miembro de la Unidad de Apoyo a la Docencia mediada con Tecnología de la Información y la Comunicación, METICS. Tenemos a José Tomás Montalva Carmona, jefe del área de innovaciones docentes del Centro de Desarrollo Docente, como parte de la Vicerrectoría Académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Gracias, queridos panelistas, por acompañarnos. Y por ahora, entonces, le voy a dar la palabra a Claudia Tovar, de la Universidad de San Francisco de Quito, del Ecuador. Adelante, Claudia. Gracias, Lourdes. Buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí. La verdad es que nos sentimos muy honrados de ser parte de este grupo de universidades que compartir los recursos y conocer que todos estamos luchando la misma batalla juntos nos fortalece un poco aprender unos de otros. Así que mucho gusto compartir este panel con mis compañeros de Costa Rica y Chile. Muy buenas tardes. Entonces voy a compartir mi pantalla para presentar un poco. Tenemos unos minutos para ponerles en contexto cuál ha sido la situación que ha enfrentado la Universidad de San Francisco, que me imagino que va a ser muy similar a la de ustedes también. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en la USFQ, como en todas las universidades? Es que obviamente nos vimos repentinamente pasando de un simulacro, de lo que un poco viendo la noticia de China, de entender de que quizás llegue a nuestro continente, a la realidad. Entonces les voy a solamente dar un poco de contexto de quiénes somos. La Universidad San Francisco de Quito es la única universidad en el Ecuador con una filosofía de artes liberales. Fue fundada en 1988. Los fundadores aún siguen siendo los líderes de nuestra institución. Es una institución que realmente es muy liberal desde su concepción. Yo fui exalumna en mi pregrado ahí, entonces puedo decir que he vivido la filosofía en la formación. Esta fotografía es del campus que tenemos en las Islas Galápagos. Somos la única universidad que contamos con un campus allá. Realmente es un lujo poder estudiar las ciencias marinas y biológicas desde allá. Tenemos alrededor de 8.700 alumnos de manera presencial. Esta es una fotografía de nuestro campus en Cumbayá, en Quito. Es una universidad que tenemos 10 colegios académicos que vamos desde las ciencias duras hasta las ciencias blandas sociales, se podría decir. Y en este desafío lo que nos pasó es que si bien teníamos un departamento en línea, obviamente no estábamos preparados para lo que se nos venía. Yo creo que eso es un denominador común de todas las universidades. Entonces el desafío fue de cómo movernos a una educación a distancia que no sea a distancia, que se sienta una cercanía humana que nos caracterizaba mucho por las artes liberales. Solamente para poner en contexto, según los rankings estamos en número 57 en Latinoamérica y número 1 en Ecuador, pero básicamente lo que nos mueve es reconocer que somos una universidad muy innovadora que aprende. Somos una organización que constantemente estamos modificando nuestras prácticas para adaptarnos a los entornos políticos que nos ha pasado en nuestro país recientemente. Vivimos una situación complicada en el mes de octubre que nos dio como una ventanita de lo que se podía venir. Estuvimos también en confinados, se podía decir, por unos días. Y yo creo que ese fue un llamado de atención de lo vulnerable que es la presencialidad. Entonces ya nos dio por lo menos un abrir y cerrar de ojos de lo que podría estar pasando. Entonces, dentro de ese contexto inestable, creemos que somos una universidad muy innovadora y que aprende. Entonces, ahora sí, llegamos al punto en donde sin precedentes el mundo cambió de un día para el otro y nosotros estábamos programando un simulacro para movernos de manera presencial el día lunes. Y el día viernes se anunció que iba a ser eso una realidad. Entonces estábamos un poco preparándonos. Entonces, ¿dónde entra la Academia Shift, de la cual soy directora? La Academia Shift es la unidad de formación de profesores que hace 2 años tomó la iniciativa de decir tenemos que cambiar la educación. Esto sin el COVID. Hace 2 años dijimos la educación superior está cambiando de rumbo y estamos en una curva de aprendizaje demasiado lenta para responder a las demandas de nuestro alumnado. Sabemos que los alumnos están requiriendo de otro tipo de educación y la educación universitaria en el mundo no está respondiendo a esos cambios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sabíamos que el shift, el cambio, tiene que darse a través del profesorado. Entonces, esta unidad por 2 años sirvió como el espacio seguro en donde los profesores podían acudir para repensar los paradigmas educativos. Entonces, yo veo esta pandemia
como una increíble oportunidad de cambio para las universidades en el mundo, en donde nosotros estábamos en esta curva de crecimiento y cambio, en donde estábamos lentamente llegando a profesores, teníamos una asistencia más o menos permanente de profesores que querían cambiar, que incluso las aulas estábamos diseñando de manera diferente, y de pronto este steep acceleration, este cambio abrupto, se dio gracias al COVID. Se dio porque de pronto había la necesidad de repensar el rol del profesor dentro del aula universitaria. Y entonces yo veo el COVID como el empujón que necesitábamos como universidades para hacer ese cambio. Entonces, ¿cómo empezó el cambio? Teníamos seguramente muchas universidades también tienen unidades de desarrollo profesional, eso no es nuevo, pero nosotros teníamos una unidad que solamente cuenta con 3 personas, entonces no pudimos responder a este desafío tan grande que era capacitar a todos los profesores para formarnos en una educación blended. Y lo que hicimos es más bien apoyarnos en el maravilloso recurso humano que tenemos en la universidad, que seguramente lo compartimos entre todos, que los profesores tienen estas ganas de enseñar y compartir que son increíbles. Y lo que hicimos es un crowd learning. Entonces formamos a un grupo de campeones en donde voluntariamente los profesores se denominaban campeones Shift y ellos se hacían parte de nuestro departamento para ayudarnos a formar a sus colegas. Entonces el aprendizaje vino de ellos mismos. Entonces así como Sir Ken Robinson dice, el cambio en la educación va a venir bottom up, justamente ese fue el concepto, en donde todos los profesores echaron el hombro y empezamos a juntos acelerar la cascada de aprendizaje, que no empezó de abajo para arriba, sino en contra de la gravedad, empezó de abajo para arriba y así más profesores quisieron compartir. Entonces, les quiero invitar a visitar nuestra página web. Shift Academy es una página web abierta al público en donde hemos levantado una cantidad de recursos disponibles para toda la comunidad universitaria en el mundo. Tenemos muchas visitas de otras universidades y aquí lo que tenemos son recursos pedagógicos y recursos que los mismos profesores han creado para sus colegas. Entonces, lo lindo es que no viene del presidente de la universidad diciéndoles a todos lo que deben hacer, sino más bien es que todos los profesores están colaborando. Entonces, estos tutoriales y toda la información que hemos cargado en nuestra página web, que les invito a que seguramente les funciona a todos, ha sido creada por la misma comunidad. Entonces, yo creo que este aprendizaje de colaborarnos entre todos ha sido una experiencia súper enriquecedora que nos ha dado a entender la dinámica. La resiliencia ha sido increíble, porque para mí la resiliencia es una de las destrezas básicas que tenemos que tener como organizaciones en este momento. Es la capacidad de adaptarnos, porque si bien estamos en esta condición ahora, no sabemos cómo va a ser la condición cuando regresemos en septiembre a clases. Nosotros seguimos el horario americano. Hicimos este help desk para ayudarnos unos a otros, para convertir nuestras clases a blended, y lo que estamos viendo es una participación sin precedentes en nuestros cursos. Hemos creado 40 talleres con 67 horas de capacitación, con 1,884 asistencias, y les vemos a los profesores realmente comprometidos con un cambio hacia la nueva normalidad. A mí me encantó como Lourdes describiste lo que se va a plantear la próxima semana, porque yo espero y tengo todas las ganas de cuando volvamos a esta nueva normalidad, volvamos como educación superior fortalecidos y fortalecidos entre universidades. Ha sido muy rico ver cómo entre las universidades, parte de este consorcio, hemos compartido webinars, recursos, y realmente vamos a tener otra mirada sobre cómo distribuir el liderazgo, en donde el liderazgo no se da exclusivamente por los líderes de las universidades. Y a mí me parece muy curioso un meme que vimos que decía, ¿quién es el que provocó el cambio o la mejora en educación superior? ¿Fue el presidente o fue el COVID? Y realmente es el COVID. O sea, no vino por un mandato de una estrategia de planificación que las universidades nos pusimos a 5 años. Esto es el empujón que tanto necesitábamos para ver la educación superior con otra necesidad, y estamos viendo a estudiantes comprometidos. Entonces, eso es un poquito de la cápsula de lo que hemos hecho y lo hermoso que ha sido colaborar entre toda la comunidad y colaborar entre universidades. Muchas gracias, Claudia. Ahora le doy la palabra a José Elizondo. Muchísimas gracias. Quisiera iniciar agradeciéndoles muchísimo por esta oportunidad. Desde la Universidad de Costa Rica estamos muy contentos de poder participar en estas actividades tan valiosas para nuestra labor académica. Quisiera iniciar hablándoles de esta palabra que ya hemos comentado, de hecho, en este webinar,
y que ha resultado tan crucial para nosotros el sector educativo en las últimas semanas. Es bien sabido que nos tuvimos que adaptar a metodologías online o virtuales para continuar con nuestra labor académica. Es por eso que hoy más que nunca es crucial que docentes, investigadores y estudiantes sepamos cómo podemos mantenernos en esta transición y sobrevivir en el intento. Quiero compartirles hoy la experiencia que hemos tenido en la Universidad de Costa Rica, los retos que hemos conocido y algunas pautas que hemos construido en este proceso. Les hablo desde una universidad prestigiosa en un país pequeño, un país donde no todas las personas tienen acceso a Internet o a dispositivos para conectarse. Antes de esta situación, nosotros contábamos con amplia investigación, una plataforma de entornos virtuales sólida, tenemos un profesorado de primer nivel, pero sin embargo, cuando tuvimos que trasladar nuestra malla curricular a entornos virtuales, nos dimos cuenta que nuestro profesorado, a pesar de ser de primera línea, no estaba en su totalidad entrenado para estas metodologías que involucran virtualidad. Y además, no todos y todas las estudiantes tenían acceso a Internet o a dispositivos para conectarse. Es por esto que, al igual que mencionaba Claudia, es como si nosotros como instituciones hubiéramos aprendido a pilotear, y muy bien, pero hasta ahora habíamos estado en un simulador de vuelo. De repente tuvimos que irnos a la realidad y navegar una aeronave real en condiciones meteorológicas muy difíciles con muchísimos pasajeros a bordo, que en el caso de la Universidad de Costa Rica tenemos más de 40,000 estudiantes. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? En el principal frente de batalla se encuentra la unidad METICS, que es la unidad encargada de brindar soporte a la docencia con tecnologías en la Universidad de Costa Rica. Al igual que en el caso de la compañera Claudia, nosotros somos un equipo relativamente reducido, somos 10 personas que nos volcamos a brindar soporte a el cuerpo docente a través de llamadas telefónicas, correo electrónico, creamos webinares, creamos cursos masivos en línea, produjimos recursos como tutoriales, guías, manuales para apoyar al cuerpo docente y trabajar de cerca con ellos. El acompañamiento que nosotros y nosotras brindamos es de cerca con las y los docentes y de hecho aprovechando las iniciativas que han tenido las distintas escuelas para también capacitar a sus propios docentes. Entonces, en este proceso hemos aprendido mutuamente trabajando de cerca con los docentes y realmente sobreviviendo juntos y juntas a esta transición, lo cual ha sido clave para el desarrollo de las pautas que les voy a comentar. Por otra parte, también desde la universidad generamos alianzas con instituciones estatales para garantizar que el acceso a los sitios web de la Universidad de Costa Rica fuera gratuito y sin costo para estudiantes y docentes. Además, destinamos fondos y realizamos campañas de donación para comprar equipos como celulares, tablets y computadoras y poder brindar a los estudiantes que reportaban no tener dispositivos para poderse conectar a sus cursos. Quiero compartirles algunas pautas que estamos poniendo en práctica actualmente desde el punto de vista docente para gestionar nuestros cursos en modalidad virtual y sobrevivir en el intento. En primer lugar, trabajemos paso a paso. Recordemos que en este momento estamos transitando desde la docencia física a los espacios virtuales. Este es un proceso que es importante que tratemos de llevar de una forma amigable para nosotros. Recordemos que en muchos casos nosotros y nosotras como docentes estamos aprendiendo a usar las tecnologías y el estudiantado también. Número 2, establezcamos objetivos de aprendizaje. A la hora de planificar una lección en línea, preguntémonos siempre primero, ¿qué quiero que las y los estudiantes aprendan? Y a partir de ahí comenzamos a construir nuestra lección. 3, aprovechemos recursos que no son conocidos o similares. Si en clase utilizábamos un video, utilizábamos imágenes, utilizábamos alguna lectura, un PDF, aprovechemos estos recursos y las posibilidades que nos dan los entornos virtuales para colocarlos. 4, escojamos actividades para realizar en la virtualidad. Los entornos virtuales nos ofrecen foros, videocomunicaciones, la posibilidad de generar documentos colaborativos, entre muchísimos otros. Aprovechemos actividades en la virtualidad que permitan a las y los estudiantes no solamente replicar el contenido, sino construir con él, colaborativamente. Número 5, evaluemos de maneras pertinentes al contexto actual. Vuelvo a lo del paso a paso. Si solíamos evaluar mediante una rúbrica, mediante una escala, mediante un estudio de caso, por ejemplo, tratemos de trasladar estas técnicas al entorno virtual de maneras que sean pertinentes y amigables para todos y todas nosotros. Quiero compartirles brevemente
un ejemplo de la planificación de una clase en línea, en este caso en el curso Manejo Profesional de la Voz de la Escuela de Comunicación. Vemos cómo en esta tabla nos ordenamos un poco. Colocamos primero un objetivo de aprendizaje para nuestra clase, que es comprender el funcionamiento correcto de la voz. Seguidamente pensamos qué recursos utilizábamos. Para este caso, una lectura. Traíamos a un experto invitado a la clase y generamos una discusión abierta en clase. Esto es importante destacar que vamos a aprovechar los recursos que dispongamos en los distintos entornos virtuales con los que podamos contar. Entonces, aquí elegimos qué actividades hacer según lo que podemos construir. En este caso, compartimos una lectura para hacer en PDF, generamos una videocomunicación con la entrevista a la persona experta y realizamos un foro de discusión en línea. Además, en cuanto a evaluación, generamos un estudio de caso, identificamos usos incorrectos identificamos usos incorrectos del aparato vocal en una persona locutora. Este es solo un ejemplo que es importante, que puede ser valioso para contextualizar a nuestras distintas áreas académicas. Para finalizar, quisiera comentarles que el más grande aprendizaje que hemos tenido, todos y todas, en nuestra universidad durante este proceso, tan lleno de retos, pero que nos han hecho crecer tantísimo, es que no es la tecnología, no son los entornos virtuales, no son los dispositivos la mejor herramienta que tenemos para enfrentarnos a esta situación y a esta crisis. Es la voluntad para adaptarnos y continuar como instituciones educativas brindando nuestra labor tan crucial para el desarrollo humano. Quiero agradecerles muchísimo, agradecerle al Consorcio Hemisférico de Universidades por realizar esta actividad tan importante y tan valiosa para nosotros como universidades, y quisiera también compartirles la dirección de metix.ucr.ac.cr para que nos visiten. Ahí colgamos muchos de los materiales que creamos como apoyo a la docencia, y compartirles de paso también mi correo electrónico desde ya para compartir cualquier experiencia o atender cualquier consulta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. Ahora le paso la palabra a José Tomás Montalva. Muchas gracias, Lourdes. Gracias a todos. Muy buenas las presentaciones de Claudia y José. Me gusta saber que estamos bien alineados, los desafíos se parecen y creo que las presentaciones hasta el minuto son muy complementarias. Así que lo que justamente voy a tratar de hacer es poder ofrecer un contexto de lo que ha pasado en la Universidad Católica de Chile y contar un poquito cuáles han sido los aciertos y aprendizajes que hemos logrado en este último tiempo, para también ayudarnos a proyectar qué es lo que se viene. Entonces, a modo de contexto y rápidamente, les quiero mencionar que somos alrededor de 3.000 estudiantes, 4.000 profesores, y un dato interesante es que durante el 2019 comenzamos la migración, un cambio de plataforma desde Sakai a Canvas, porque sabíamos que se nos venía un desafío potente en lo online, no sabíamos cuándo, pero por ahí había que ir avanzando. Lo importante también de mencionar acá es que este era un proceso que estábamos armando de manera dosificada. No es que toda la universidad brincara a Canvas en el 2019, sino que más o menos cada semestre entraba un cuarto de las unidades académicas y las facultades. Algo que también, como comentó Claudia, durante octubre también tuvimos un estallido social, harto movimiento. En Chile pasaron cosas bonitas como también varias desafortunadas. Hay harta información de lo que ha ocurrido, pero lo interesante de esto es que se pusieron varios temas a la mesa, como los temas de educación y salud, que es lo que hoy día nos convoca en este seminario. Y aquí lo interesante, nosotros, al haber pasado por este estallido social, tuvimos que estar encerrados, muchos de los cursos se tuvieron que cerrar de manera online, entonces esta plataforma nueva se puso a prueba. Y nos sentíamos muy confiados porque los profesores la recibieron bien, quienes no tenían Canvas pedían Canvas, y entonces creíamos que el 2020 se iba a ver así, muy maravilloso, un panorama perfecto donde la misma comunidad se quería mover a la innovación, quería saltar a aprender cómo se estaba haciendo esto. Y la realidad es que estamos ahí con un muy lindo panorama porque está funcionando, pero nos estamos mojando, acostados, hay algunas situaciones que no esperábamos que ocurrieran, y ahí es donde yo quiero profundizar en este ratito, y que tiene que ver con algunos aprendizajes. Lo primero es que es clave el tema de la infraestructura. Así como es ideal en nuestros campus tener buenas salas, buenos espacios, laboratorios, etc., hoy día necesitamos de algunas herramientas tecnológicas. Ahí tengo los iconos de algunas de estas herramientas, las podremos profundizar después, pero cosas que me interesa dejar súper enmarcadas. Un entorno virtual tiene que responder bien a poder
realizar actividades sincrónicas o asincrónicas, ¿ya? De esa manera nosotros podemos responder a las necesidades educativas que pueden haber en nuestros cursos. Algo relevante, si nuestro LMS no tuviese toda esta capacidad, hay un montón de herramientas gratuitas por ahí, hay un montón de herramientas que vienen a complementar. Es lo que nos pasó a nosotros, y por eso digo con toda confianza que hay harto que uno puede utilizar de otros espacios o plataformas. No tiene que estar todo en un mismo lugar necesariamente. Algo bien importante como criterio, que también hemos descubierto: cualquier tipo de plataforma debe ser rápida en sus respuestas, debe funcionar de manera oportuna, y también tenemos que poder entregar un buen almacenamiento. ¿Por qué? Porque cada vez se hace más potente el tipo de recursos que vamos a utilizar, nos estamos moviendo hacia el mundo audiovisual, y por ende también se requiere de una mejor nube de almacenamiento para poder compartir y manejar esta información. Quiero solo tomar lo que dijo José, que no lo había comentado, pero es algo muy importante, entender que este cambio al nuevo equipamiento implica muchas veces que nuestros estudiantes no estén preparados, ni tampoco nuestros profesores, que no tengan buenos computadores, que sus conexiones de internet no sean las más rápidas. Entonces es un salto y un desafío que ha tenido también nuestra institución, el tener que ver cómo ofrecer becas, responder con equipamiento, tablets, computadores, a estudiantes para poder continuar el estudio, o inclusive a profesores para poder seguir dando clases. Esto también lo mencionó José, y algo que nosotros evidenciamos: no todo se trata de la tecnología. O sea, el tema del COVID y la situación en la que estamos no pasa por las plataformas finalmente. Sí, son un elemento importante, pero no dependemos de ello. Quiero decir que los errores que puedan pasar en nuestra clase, o que de repente un estudiante declare que no está aprendiendo, no se debe a la tecnología, sino que se debe a qué se está haciendo con la tecnología. Y ahí es muy relevante entender que la tecnología es algo que vamos a dominar. Va a pasar un tiempo y todo el mundo aprendió a usar Uber, aprendió a usar Waze, y así un montón de apps que están en nuestros celulares que no teníamos idea de que íbamos a poder manejar, pero lo logramos. Lo que sí es importante es saber qué es lo que vamos a necesitar de la tecnología. Y ahí el llamado o invitación que les hago es a pensar hoy día que las actividades docentes es lo que tenemos que encontrar en una tecnología que responda. El ejemplo sería: el profesor no busca aprender a hacer un foro. El profesor busca cómo realizar el debate que él realizaba en su clase ahora en el mundo virtual. Cómo realizar esas presentaciones orales en el mundo virtual. Y ahí es donde nosotros tenemos que encontrar cuál es esa herramienta que le va a facilitar. El aprender a configurar por configurar no siempre es el mejor camino. Hay profesores que no lo van a entender, no le van a ver sentido, o no van a poder conectar su necesidad con la herramienta. Por eso es donde se necesita esa orientación, y ahí es donde, por ejemplo, en nuestro caso, el Centro de Desarrollo Docente se ha convertido en ser el soporte, porque este tema dejó de ser informático. Este es un tema docente. Por ende, la gente que trabaja en docencia tiene que ayudar a dar estas orientaciones para saber cómo poder mantener los buenos aprendizajes y lograr aprendizajes de calidad. Y conectado con eso, es algo que hemos conversado un montón, y que la necesidad de mejorar las clases, que es algo que también mencionó Claudia, no es algo de ahora, es algo que viene arrastrándose hace mucho tiempo. Esa necesidad de avanzar con aprendizajes activo, significativo, social, mejorar las interacciones, lograr competencias o habilidades transversales. Entonces, es fácil caer en decir, esto es algo que no está funcionando ahora, y la verdad es que algo que no estaba funcionando. Entonces, echar muchas veces la culpa a la tecnología no es el camino, y es entender que el cambio de paradigma en lo que estamos haciendo era algo inminente. Lo que pasa es que ahora, encerrados, ya se nos hace menos tolerante estar escuchando a una persona 60 minutos. Cuando estábamos en el campus de la universidad, estar escuchando 60 minutos era algo a lo mejor que estaba ya obligado a hacer, porque estaba ahí. Pero estando en mi casa con otros estímulos y otras prioridades, la cosa cambia. Y eso solo devela esta necesidad de tener que avanzar con el cambio, y como bien han dicho los anteriores expositores, hay un cambio paradigma al que tenemos que enfrentar y tenemos que asumir. Y el COVID solo ha sido un acelerador en este camino. Nos ha mostrado que muchas de nuestras prácticas estaban algo obsoletas. Y en esta línea, algo bien importante y que quiero enfatizar es que esto que nos estamos viviendo, que hemos vivido, no es teletrabajo y no es educación a distancia aún. Estamos en una situación de pandemia, hay cuarentena en nuestros hogares o lugares de trabajo, y eso es uno de los aprendizajes más grandes que hemos tenido en este último tiempo en la universidad, porque hemos visto que el estrés que se ha despertado tanto en los estudiantes ocurre para los profesores y también para los profesionales que asisten y soportan a la institución en esta situación. La verdad es que es muy distinto hacer home office cuando no tienes a tus hijos, mascota, el abuelo o el adulto mayor que uno está cuidando. O sea, estas fotos que pongo ahí no son azarosas, sino significa que
el preparar el almuerzo significa preparar el almuerzo y preocuparme de las otras personas que están en el entorno. Entonces no es lo mismo que los 40 o los 60 minutos que yo me tomaba el almuerzo en nuestro trabajo. Y eso ha cambiado para los momentos de estudio, cuando todo el mundo se sienta a trabajar. Todos en la casa tenemos el equipo, la webcam, el computador para trabajar simultáneamente. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos tienen que estudiar? Nuestros hermanos, tíos. O sea, es importante entender que esta situación es distinta y lo que ha hecho la universidad es que, por ejemplo, en nuestros casos, se dieron semanas de pausa, donde las unidades y facultades se tomaban un break dentro de este espacio para poder ajustarse, reacomodarse, cambiar las reglas en su casa, en la forma de hacer la docencia y su trabajo, porque esto es una situación distinta y eso es algo que queremos enmarcar. Esto no es home office, eso no es trabajo, y yo creo que en todo este proceso, les dejo estas últimas fotos, es algo que nos ha ocurrido a todos. En una que otra sesión hemos tenido algún tipo de distractor que es maravilloso cuando uno los ve en cámara, pero uno sabe que no está funcionando de la misma manera. Hay varias cosas pasando en nuestros hogares y creo que por ahí van los aprendizajes. Todos estos temas son hoy día las cosas que tienen que marcar cómo nosotros vamos a proyectar lo que sigue. Eso, muchas gracias. Hay mucho material que nosotros hemos producido en todas estas líneas. Me imagino que con el envío de las presentaciones, nosotros vamos a dejar ahí los links, como decía José, para que puedan entrar a los sitios. Nosotros todo el material de soporte, capacitación y acompañamiento está abierto a todo el mundo y está disponible en 2 sitios web que lo vamos a enviar junto con la presentación. Muchas gracias. Gracias, José Tomás. Gracias a los tres. Y quiero enfatizar un agradecimiento muy grande por su apertura y su disponibilidad y su generosidad para compartir con toda la audiencia los recursos que sus universidades han generado, tanto en el Shift Academy como en el METICS, como en el Centro METICS, como en el Centro de Apoyo Docente de cada una de sus instituciones. Realmente se los agradezco y quiero comentar con la audiencia que efectivamente a todos los que se registraron y que están participando, les vamos a enviar tanto la grabación de esta sesión como las presentaciones, porque nuestros panelistas están de acuerdo en mandar todo esto para ustedes. Así que eso se los enviaremos. Algunos de ustedes han preguntado si podemos enviarles la grabación del webinar de la semana pasada porque no pudieron participar o no se enteraron. Con mucho gusto, solamente denos su correo, pónganlo en el chat, en la sesión de preguntas. Con mucho gusto les mandamos también la grabación de la sesión pasada. Y de esa manera, bueno, voy a pasar a empezar a hacer algunas preguntas que están llegando, muchas preguntas muy interesantes para nuestros panelistas. Entonces, quisiera empezar aquí preguntándole a Claudia. Creo que ya lo contestaste, pero te la voy a volver a hacer la pregunta, que la mandan directo. A pesar de todo lo malo de la pandemia, ¿cuáles son esos elementos positivos que nos deja? Yo creo que así como José Tomás lo presentó también, me parece muy interesante entender qué es lo que nos está enseñando, porque bueno, nos llegan por redes sociales todas las enseñanzas y espirituales y familiares que debemos tener, pero yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar es cuál es el valor agregado que le estamos dando a los estudiantes. Cada vez más, si nosotros vemos la curva de crecimiento sin el COVID, de la educación en línea, por ejemplo, la proyección de crecimiento de estudiantes a recibir una formación online estaba creciendo, incluso antes del COVID. ¿Qué es lo que hizo el COVID? Nos movió el piso a las universidades que capaz estábamos muy confiados en la presencialidad. Estábamos muy confiados en nuestro poder de palabra, de todavía fijarnos en una clase en donde el profesor habla y los estudiantes solamente enseñan. Y aquí una de las cosas que voy a tomar prestadas del TEC de Monterrey es que ellos definen que la educación en línea, la educación que estamos viviendo, que como dice José Tomás, no tiene nombre, porque es un corona schooling que no tiene precedentes, porque tiene muchos elementos que no se han vivido nunca antes, es que la educación en línea tiene el poder de amplificar lo bueno, pero amplificar lo malo también. Entonces, cuando uno amplifica lo malo, significa que si tu clase era aburrida, en cara a cara, va a ser aburridísima en línea. Entonces, lo que tenemos que pensar es más bien, no tiene nada que ver con la transición en línea, tiene que ver con el cambio de paradigma educativo, que el COVID lo que ha hecho es poner la lupa en la necesidad que ya teníamos como universidades. Entonces, lo que estamos haciendo en este proceso más bien es despertar a todo el cuerpo docente
a más bien amplificar lo bueno que ya tenían, porque muchas de las cosas hay que reconocer, los profesores ya lo hacían aprendizaje basado en proyectos, hacían colaboración en clase, eso ya lo estaban haciendo. Entonces, esto creo que es el impulso más bien para amplificar todas estas buenas prácticas que ya teníamos en nuestras universidades y más bien llevar lo que nosotros llamamos en la universidad un upgrade de la educación. Estamos realmente empujados a cambiar nuestras prácticas y nos vamos a dar cuenta con los estudiantes del potencial aprendizaje que tenemos. Estamos subestimando nuestra capacidad de creación, de innovación, de resiliencia. Yo creo que esta pandemia, con toda la tragedia que ha traído, también ha traído una oportunidad enorme para no volver a amplificar lo negativo, sino solamente lo positivo. Muchas gracias, Claudia. Eso va a ser parte de la nueva normal, ¿verdad? A la que vamos a tener que llegar, por supuesto. José Elizondo, aparte, tú mencionaste diferentes tipos de soporte o acompañamiento que se han brindado a los estudiantes. ¿Cuál dirías que es el más definitivo, el más importante que todo el mundo, toda institución tiene que dar? Para el estudiantado, lo que primero Lourdes quisiera destacar es que el estudiantado es a quien nos debemos como instituciones educativas. Es quienes reciben, ¿verdad?, esta formación que nosotros brindamos como instituciones y luego, por supuesto, la entregan a la sociedad. Para el estudiantado es importante contar también con recursos de apoyo y no solo recursos, sino canales de apoyo también. En el caso de la Universidad de Costa Rica y dichosamente, unos meses antes de iniciar esta situación, esta pandemia, creamos un canal de comunicación con las y los estudiantes a través de Instagram. Creamos de hecho un Instagram que lo pueden buscar, se llama UCR-Metix, donde comenzamos a interactuar con el estudiantado, a enviarles, incluso compartir materiales de ayuda para las y los estudiantes, para que ellos y ellas también pudieran utilizar recursos para adaptarse a esta situación. Es clave que, como les mencioné también anteriormente, el estudiantado no necesariamente sabe o tiene acceso a tecnologías que le permitan desenvolverse con comodidad en un ambiente de aprendizaje virtual. Por lo tanto, brindar soporte a las y los estudiantes a través de instancias competentes, pero también brindarles recursos de apoyo resulta crucial. Yo pensaría que el aporte más importante que se puede dar al estudiantado es brindarles acompañamiento, al igual que al cuerpo docente, para que toda la comunidad universitaria fluya en una buena medida hacia esta transición. Muchas gracias, José. José Tomás, tú mencionaste muchos diferentes tipos de aprendizaje y diferentes, digamos, retos, como hablaste de aprendizaje activo, diferentes tipos de interacciones, posibles debates, cosas que se hacían también personalmente. ¿Cuál de estos aprendizajes, cuál es el que crees que también debe la institución apoyar para que se dé? También está el aprendizaje muy claro quedó que la docencia va primero y la tecnología después, que la tecnología debe adaptarse a la docencia. Bueno, hay una pregunta que va muy, muy relacionada porque habla de los estudiantes de medicina que tienen prácticas dentro y fuera de los hospitales y que cómo puedes pensar en qué tipo de tecnología o qué tipo de actividad virtual o a distancia puede ayudar a que se genere ese mismo tipo de aprendizaje. Son súper buenas preguntas. Puede que esta última no la responda tan bien o como a lo mejor esperan, porque es algo difícil, pero hay algunas cosas ya hemos pensado. Lo primero es poder mencionar que diría que los aprendizajes que nosotros hemos visto como más relevante, diría que es el último. Y tiene que ver con que esta es una situación anormal. No es nuevamente educación en línea solamente. Y eso trae consigo moverse a la flexibilidad y a lo mejor ceder a tener que cambiar cosas que se llevan haciendo por años y a lo mejor hay que cambiarlas. Nosotros hemos sido súper enfáticos en decir, hoy día una clase no debiese tomar, o sea, no podría, antiguamente nosotros en la esencial, muchas veces había módulos que un estudiante podría estar 3 horas seguidas con un profesor. La verdad es que eso hoy día, si lo vemos en el formato online,
no necesariamente significa que el profesor deba estar hablando las 3 horas seguidas, pero muchas veces ha dado, por la poca experiencia, por la forma de poder responder a esta situación, que nuevamente es de crisis ya normal. Entonces, los caminos tienen que ver con empezar a flexibilizar y a lo mejor en pensar en cambiar algunas cosas que eran reglas, era la forma de avanzar, y hoy día decir, a lo mejor los módulos de clases deben ser más cortos. Debemos tener intervalos más seguidos tenemos que promover quiebres activos que la literatura dice que funcionan para el aprendizaje. Tenemos que movernos entonces a cambiar las cosas. Nosotros estamos creando un plan y avanzamos con la unidad académica en inclusive que la unidad nos pudiese levantar y nos dijera qué cursos son aquellos que requieren de sí o sí la práctica para nosotros saber cómo poder responder. Y la verdad es que ahí es donde también, diría que en lo cierto, los internados en la línea de la salud, si los servicios de salud se encuentran colapsados, donde las prioridades son a la atención al COVID, los respiradores, la verdad es que es difícil que el chico de trauma haga otra cosa que no sea atender a esas prioridades, si es que no está molestando en esos espacios. Entonces, es la sociedad la que se ve envuelta en el COVID, no es solo la educación superior. Entonces, es entender que a lo mejor ese tipo de cursos van a tener que modificarse un semestre más, van a tener que aplazarse, vamos a tener que buscar alternativas, a lo mejor no las más ideales, pero sí también algo que yo he visto un montón, es que, por ejemplo, hoy día hay terapia que funciona o se realiza a través de videoconferencia. Yo soy psicólogo, algo impensado cuando yo estuve en pregrado, el realizar terapia a través de una cámara web. Hoy día se está haciendo. Entonces creo que es pensar que a medida que la industria y la sociedad se movilice y se mueva estos canales, va a haber más posibilidad de que la práctica empiece a ocurrir así, de que la tecnología para poder trabajar a distancia nos acompañe y permita que un estudiante se incorpore de esa forma en estos pasos. Pero si no, yo no tendría miedo a decir, la verdad es que si este estudiante no va a hacer cirugía, pensemos en mover ese curso un poquito más, prolonguémoslo, porque la situación no lo está dando. Entonces creo que eso es bien importante, darse cuenta de que hoy día la flexibilidad está y es el momento de probar nuevas cosas, de probar cambios que pueden servir más que restar y tratar de limitarnos a lo que hacíamos antiguamente. Muchas gracias, José Tomás. Ahora tengo aquí una pregunta para Claudia. Hay un interés importante en la página web que mostraste del Shift Academy y preguntan que los recursos de aprendizaje de las personas docentes que tienen en ese Shift Academy, ¿cómo gestionaron el repositorio de cursos? ¿Cuál es la dinámica para que los docentes suban esos recursos en esta página? Muy buena pregunta, gracias. La verdad es que nosotros desde, como te digo, Shift Academy empezó hace 2 años, entonces ya teníamos como que el camino, el canal abierto de comunicación, pero fue increíble cuando empezó la pandemia, hubo como esta necesidad de colaborar entre nosotros, entonces de pronto me empezaron a llegar miles de correos, decir, yo hice un tutorial de cómo abrir, cómo mejorar el Zoom, cómo hacer grupos, cómo hacer un foro, cómo usar la página Genially. Entonces de pronto dijimos, no, tenemos que hacer un repositorio de tutoriales y los llamamos tutoriales flash, porque además les dijimos unos lineamientos bien básicos para hacerles youtuber en 5 minutos, para que sean súper atractivos, visibles, y comenzamos a ver que empezamos a tener visitas de otras universidades y fue muy gratificante ver que el aprendizaje, como dijeron mis compañeros panelistas, no está en la tecnología, no está en que tengamos compradas las mejores licencias, ni tengamos el mejor LMS, porque ya teníamos, y creo que eso es lo mínimo que una universidad tiene. Yo creo que es la voluntad, y eso lo dijo José Elizondo también, es la voluntad de querer compartir y cambiar. Entonces, ¿cómo canalizamos? Abrimos la apertura, y yo me acuerdo que mandé un correo a finales de marzo a la comunidad educativa diciendo, por si acaso alguien quiere ayudar en Shift, porque éramos solo 3. Yo pensé tal vez recibir unos 3, 4 correos de colegas que digan, bueno, yo te ayudo. Y de pronto teníamos cientos de profesores diciendo, dime qué hago mañana, yo me pongo a trabajar. Y fue increíble ver cómo estaban desde diseñando tutoriales, ayudándose en mentorías a compañeros, participando, dando webinars de cursos específicos, porque como les debe pasar en las otras universidades, hay profesores que dicen, es que mi disciplina es diferente, no es lo mismo enseñar física, es que mi disciplina no se aplica. Entonces, realmente nos dimos cuenta que cada profesor está
estaba empezando en un diferente nivel y había que encontrarles donde estaban, en esos diferentes niveles, unos más expertos que otros. Pero sí les vamos a compartir el link de la página de Shift y tenemos ya divididos por cuáles son las herramientas de contenido. Y como te digo, lo lindo fue que no ha venido desde que la unidad les dice qué hacer, sino la comunidad. Nos estamos ayudando para juntos fortalecernos en esta transición. Muchas gracias, Claudia. Ahora una pregunta para José Elizondo. Dice, quisiéramos saber su experiencia en relación a estar en el ambiente online, aunque sea, así dice la pregunta, alguna medida de relación personal afectiva que se da en el salón de clases y que es tan importante, sobre todo para los alumnos de primer año. Ok, muy importante. Lourdes, ¿me puedes repetir el inicio de la pregunta, por favor? Sí, ¿cuál ha sido su experiencia para lograr en el ambiente online en alguna medida, la relación personal afectiva que se da, sí, normalmente en el salón de clases, ¿verdad? Y que el alumno del primer año es muy importante como sentirse parte, ¿no? Sí. Sí. Excelente, excelente pregunta. ¿Por qué? Porque nos lleva a uno de los rasgos clave que debe tener la educación mediada por tecnologías. Mediada por tecnologías estamos hablando de que no nos estamos viendo necesariamente cara a cara en un salón de clase. Es importante, nosotros promovemos lo que llamamos una presencia virtual. ¿Qué es la presencia virtual? Que a pesar de que yo como docente esté brindando un curso a través de una plataforma donde no necesariamente me van a ver la cara, yo tengo que interactuar directamente con el estudiantado, proyectarme en el entorno virtual. ¿Cómo me proyecto en el entorno virtual? Colocando saludos, colocando instrucciones claras, hablando, de hecho, nosotros invitamos a que los docentes se comuniquen en el entorno virtual en el mismo tono que ellos se comunican en la clase física, que ellos coloquen consignas, que el estudiantado sepa dónde encontrar todos los recursos, que puedan incluso tener sesiones sincrónicas de interacción. La presencia virtual puede darse incluso en un texto. Yo podría poner un texto en que diga, bienvenidos y bienvenidas a este entorno virtual. Vamos a compartir conocimiento respecto al área de ciencias básicas, por ejemplo. Y más abajo contamos con un foro donde podemos pasar, vean ahí la referencia al espacio, en que yo puedo ingresar a un lugar donde tenemos la confianza de hacer preguntas, etc. Nosotros estamos muy en contra incluso por la filosofía, la metodología, el planteamiento pedagógico de nuestra universidad no plantea una docencia a distancia. Nosotros buscamos que haya presencia tanto en el espacio físico como en los entornos virtuales. Que yo, aunque esté interactuando en un entorno virtual, tenga una presencia y una interacción real y valiosa con el estudiantado. Muchas gracias, José. Ahora, a José Tomás, hay preguntas sobre lo que comentaste de las semanas de pausa. Preguntan si fueron por asignatura o a nivel general en la universidad, si fueron todos durante la misma semana, fueron independientes de la carrera y ¿qué consejo les da cuando se estresan con el horario y con los distractores en el hogar? También para José Tomás, por favor. Sí, son buenas preguntas. En relación a las pausas, son medidas que justamente cada unidad académica, la unidad académica es como la unidad más mínima de administración. En algunos casos son las carreras y en algunos casos la facultad que posee más carreras. Y ellos en el fondo, en el trabajo interno, definieron cuándo debiese ser el mejor momento para tomar esta semana de ajuste, cerrar algunos procesos y preparar algunos más, desconectarse un poco, aliviar la carga a los estudiantes. Entonces tuvo muchos objetivos y cada unidad dio un énfasis distinto en cómo manejar esa pausa. No fueron todas simultáneas, no es que la universidad paró. O sea, de hecho, nosotros la próxima semana tenemos una semana libre, que fue algo que se decidió a nivel de la universidad, para dar una pausa completa y no de trabajo, o sea, ni siquiera de ajustes, casi diría que unas vacaciones para poder tomar aire y decir hay que descansar, porque esto ha sido pesado para todo el mundo. Y digo, toda la universidad, funcionarios, profesionales, administrativos, profesores, estudiantes. Y en relación a, yo miraba también las preguntas que iban apareciendo, también creo que hay un error grande en decir, mi clase era de 2 horas, ahora debo hablar 2 horas de manera sincrónica.
yo creo que ahí hay una oportunidad de reconfigurar esta idea de lo que es una clase. Una clase tiene varias partes, tiene varios insumos, y hoy día contar con plataformas más inteligentes nos permite, por ejemplo, decir que mi clase de 2 horas donde yo estaba con mis estudiantes y hablaba ahí y hacía algunas actividades, puede tener distintos momentos y partes en lo virtual, donde está la lectura de un material, está la discusión entre los compañeros, está la preparación o un quiz de entrada, para luego entrar 30 minutos a una conversación conmigo, donde se analicen algunas de las actividades ya resueltas en plataforma, para luego cerrar esa clase y esa sesión. Entonces, entender que hoy día la invitación es, si mi clase era de 2 horas, no quiere decir que yo deba estar en un Zoom 2 horas con los estudiantes, sino que tengo que ver cuáles son las mejores formas de llevar lo que ocurría en esa clase en distintos momentos. No quiere decir que tampoco estemos todos el lunes en la mañana de 8 a 1 envueltos en estas actividades, sino que tengo que reconfigurar ese espacio. Entonces, sé que es difícil, por eso creemos que es muy importante la orientación y la dirección en cómo hacer esta transición o esta transformación en lo que era mi docencia, pero creemos que es muy relevante el cambiar o eliminar esa idea de mis 2 horas de clase con los estudiantes son 2 horas en plataforma haciendo lo mismo o de distintas formas. Entonces, creo que hay una idea nueva en cómo tenemos que reconfigurar o pensar nuestras clases. Muchas gracias, José Tomás. Hay otra pregunta que quisiera, en general, ¿verdad? Quizás ahorita cada quien puede dar su opinión al respecto. Se pregunta sobre la evaluación, cómo evaluar los cursos, cuáles son los retos para evaluar. Esa es una gran pregunta. Otra pregunta importante es, de nuevo, algo que ya se mencionó un poco, sobre cómo convertir en la virtualidad actividades prácticas. Yo pregunté hace rato para los médicos, pero aquí están diciendo en general, puede ser para los ingenieros, para cualquier otra área donde había, por ejemplo, laboratorios, ¿sí? De diferente índole, ¿no? De mecánica, de industrial, etcétera. Entonces, quisiera preguntarle aquí a Claudia si puedes mencionar sobre el tema de la evaluación y sobre el tema de estas actividades prácticas, ¿qué experiencia han tenido? ¿Cómo lo están haciendo? Sí, yo creo que el tema de la evaluación también va de la mano con el paradigma, ¿no? O sea, lo que no funcionaba en cara a cara no va a funcionar en línea. Entonces tenemos a estos profesores que quizás nos dicen que estos exámenes departamentales, los chicos están copiando porque obviamente salen nuevas maneras de plagio que no existían en la cara a cara. Y yo creo que realmente otra vez el mensaje es cuestionar que no porque algo que lo hacíamos o lo hemos hecho toda la vida tenemos que seguirlo haciendo. Yo creo que una vez más la virtualidad es una invitación a decir, si realmente el estudiante puede copiar, entonces tal vez no estás haciendo una evaluación auténtica que te permita realmente medir si el estudiante aprendió. Entonces, hacer ese paso en esa brecha de cambiar, porque no es solamente cambiar el diseño de las clases, que yo creo que hemos hablado de lo asincrónico y lo sincrónico y me resuena perfectamente lo que dice José Tomás, porque los profesores, el pensamiento común era, ok, me traslado a una pantalla. No, es como combino lo asincrónico y lo sincrónico, este tema de blended, pero mantengo la flexibilidad para darle a cada profesor su espacio para ir cambiando y adaptándose a cada medida. Entonces, la evaluación es un tema que tenemos que realmente pensar qué es lo que queremos con los objetivos. Entonces, yo creo que es otra vez esta enseñanza al docente de compartir todas las estrategias que hay, de aprender basado en proyectos, de aprender con lo auténtico, de la facilidad que es traer invitados a tu clase de Zoom. Es una cosa que el mundo se volvió tan pequeño. Antes, para brindar internacionalización a nuestros estudiantes, teníamos que hacer todo un programa de intercambios, que la universidad lo reciba, que la inversión. Ahora de pronto tenemos esta oportunidad de, a través de COIL, por ejemplo, de combinar con universidades, clases, hacer que nuestros estudiantes tengan una perspectiva global y universal de lo que está pasando, tener invitados de la más alta calidad en nuestras clases. Entonces, es un poco cambiar el chip. Y yo creo que así mismo en la pedagogía, en enseñanza, en evaluación va de la mano. También hemos estado descubriendo nuevos mecanismos justamente de identificar plagio y copias
hay uno que se llama Respondus, les podemos compartir en el chat, que están usando muchas universidades, que es un proctor de que ayuda a los chicos a ver que tenga esta identificación de visual, de cara a cara, que no puedan abrir otras pantallas, pero yo creo que estos son mecanismos que si bien nos van a ayudar, es más bien tapar huequitos, que no van a solucionar el problema en general, que es realmente cómo mido yo un aprendizaje auténtico y significativo. Y de ahí con el tema de los laboratorios, eso fue uno de los primeros desafíos que tuvimos en el mes de marzo, y a través de la colaboración internacional que tenemos con universidades partner, nos dimos cuenta que hay universidades que tienen armados unos simuladores de lujo, que realmente nos hacen cuestionar si realmente necesitamos espacio de laboratorio en las universidades. Entonces, tenemos, por si acaso, en la página Shift tenemos colgada una presentación con todos los laboratorios simuladores de otras universidades y cómo hay gratuitos, pagados, y con licencias que podemos nosotros adaptar, porque claro, las áreas politécnicas y de ciencias fue la primera pregunta, cómo los chicos van a realizar sus prácticas en laboratorio. Si bien no puedo decir que se puede hacer todo, hay cosas que obviamente están limitadas por nuestra situación virtual, sí ha sido una grata sorpresa darnos cuenta de la increíble cantidad de recursos que hay en laboratorios. Les voy a poner en el link de las preguntas y respuestas justamente los laboratorios que hemos levantado, porque ha sido una lista que no nos alcanzaba en la presentación. Tuvimos que más bien hacer el link al Google, donde todas las universidades están a la par alimentando esta página colaborativa con una cantidad de recursos increíble. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muy completa. José Elizondo, ¿gustas comentar sobre estos dos temas? Efectivamente, sobre la evaluación me sumo al comentario de Claudia en el sentido de que la evaluación es un problema que no es que ahora estamos experimentándolo en los espacios virtuales, es un problema que viene realmente desde el inicio de la educación en todos sus espacios. Yo quiero hacerles la siguiente pregunta. Como docentes, como formadores de personas, ¿cómo sabemos que una persona aprendió? ¿Cómo comprobamos que una persona realmente tuvo un aprendizaje? Yo diría que podemos saber que tuvo un aprendizaje cuando la persona puede construir y puede actuar, y reflexionar libremente con el contenido. Quiero dar un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo aprendemos, por ejemplo, a bailar? Hasta que llega un punto en que podemos simplemente bailar libremente y no estamos pensándolos, porque realmente estamos pensando y actuando flexiblemente con lo que hemos aprendido. ¿Cómo podemos transformar nuestras evaluaciones para que las personas comiencen a construir con el contenido? Quiero darles un ejemplo muy sencillo. Es un ejemplo, de hecho, muy simple, pero pensémoslo de esta manera. En vez de realizar un examen preguntándole a una persona, escriba en esta línea el concepto de fotosíntesis. Es un ejemplo. ¿Qué tal sería preguntarle con sus palabras? Explíqueme por qué la fotosíntesis es crucial para el desarrollo de la vida en la Tierra. ¿Qué importancia tiene? La evaluación debe ir orientada a comprobar los objetivos de aprendizaje. Y de aquí quiero tomar al caso de los laboratorios, uno de los retos más grandes que enfrentamos cuando se dio esta transición. Muchas áreas académicas tienen aprendizajes disciplinares que son hasta clínicos, como el caso de medicina o odontología. ¿Cómo trasladamos eso a la virtualidad? En este caso, efectivamente, y como Claudia menciona, existen muchísimos simuladores, existen incluso actualmente mecanismos hasta para generar realidad virtual y poder acceder a distintos escenarios de aprendizaje totalmente construidos en la virtualidad. Sin embargo, yo considero que es un reto que aún mantenemos como universidades. ¿Por qué? Porque tenemos que ser críticos y responsables con nuestros objetivos de aprendizaje. Pensemos siempre, antes de incluso trasladar cosas directamente a la virtualidad, pensemos siempre, ¿cuál es la mejor manera en que una persona pueda aprender este contenido o esta disciplina? Entonces, es un reto en el que todavía nos estamos manteniendo. Muchas escuelas han adoptado simuladores o incluso han llegado a generar comunicaciones sincrónicas a modo de laboratorio en los cuales los docentes incluso invitan a los estudiantes a seguir los pasos directamente. Pero es un reto que mantenemos siempre, como les digo, tratemos de mantener el énfasis en el objetivo de aprendizaje y que este se cumpla realmente independientemente del espacio donde estamos. Muchas gracias, José. José Tomás, también si quieres comentar sobre estos dos temas, pero como se nos está acabando el tiempo, quisiera también agregar que hay varias preguntas que quieren saber
si se ha preguntado a los estudiantes cuál es su retroalimentación, cómo se sienten, están aprendiendo más fácil, qué debilidades le ven al sistema, o sea, cuál ha sido, y si les hemos preguntado a los alumnos cómo se sienten y qué quisieran ellos proponer quizás. Entonces, esta sería una adicional a las dos anteriores. Por favor, José Tomás. Sí, en relación a la evaluación, yo creo que Claudia y José han dicho lo que técnicamente se espera. Lo práctico, recomendaciones que nosotros hemos dado a los profesores y donde van nuestros lineamientos para abordar la evaluación en este periodo, es uno, evaluar más, calificar menos. ¿Ya? O sea, que el tema no sea la calificación, el dónde pongo la nota, cuántas notas está perdiendo el estudiante, sino si está aprendiendo o no. Asegurarnos de que esa clase fue efectiva, haber hecho esto online. Ahora, ¿cuál fue el cambio? El profesor apuntar a recoger evidencia cada vez que puede, y que esa evidencia sea lo más real, con poquito lo que describía José. Entonces nosotros estamos, como bien decía Claudia, uno se entrampaba mucho en estas pruebas o estos exámenes gigantes de gran acreditación, los temas de la copia. Nuestra primera y más fácil respuesta es, ¿por qué no hacer evaluaciones de libro abierto? Apuntar donde no hayan alternativas, donde da igual si tengo a alguien al lado mientras realizo mi prueba. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de esta resistencia del llevamos haciendo muchos años esto de esta forma. Y hay una invitación hoy día a cambiar. Y me tomo de una pregunta que aparecía por ahí que decía, yo creo que los profesores sabemos esto, pero los estudiantes están acostumbrados a un formato también de educación distinta. Yo creo que esta también es la oportunidad de decir, ok, pero esto no es lo que hacíamos, esta es la nueva forma de aprender. Y eso nos va a dar un impulso para poder cambiar esos malos hábitos o prácticas, y que se dan mucho con los temas de evaluación. Solo comentarles que en el tema de los proctoring y todos esos sistemas de plataforma, nosotros hicimos un análisis y preferimos no recomendar o utilizar esto en la formación. ¿Por qué? Porque inclusive, como mencionó José, hay temas de equipamiento. No todo estudiante trabaja desde un computador, tablet. Entonces, al tener tablet, no todos los sistemas funcionan en tablet. Por ende, el estudiante no podría rendir una prueba porque no tiene la tablet adecuada, o el computador no tiene webcam, etc. Entonces ya estamos enfrentándonos a ponerle una dificultad más al estudiante al querer participar en esta situación de crisis y cambio. Entonces, la verdad, sentíamos que restaba o podríamos tener más dificultades con los estudiantes que eventualmente más beneficios. Y por eso descartamos el uso masivo de decir que la institución se mueva a estos sistemas. En relación a la parte de práctica, yo les recomendaría a todo el mundo, como bien decía Claudia y José, explorar qué hay en simulaciones, qué hay en plataformas. Lamentablemente nos vamos a dar cuenta, y que es lo más triste de que pasa siempre, todas las disciplinas, las ciencias mejoran, pero la educación sigue igual en términos de nuestra sala de clase, nuestro típico y tradicional forma de dar la enseñanza. Es que, por ejemplo, la realidad virtual es un temón y no está explotado desde la academia o las disciplinas. Hay un montón de juegos, herramientas, pero cuando hablamos de cómo esto me va a ayudar en mi sala de clase, nadie ha hecho nada todavía. Yo creo que hay una invitación en que hoy día las instituciones nos pongamos a trabajar. Era uno de mis proyectos de este año justamente armar un laboratorio, una parte de puntos VR, como lo tiene más o menos el TEC, y empezar a rozar al académico y a los estudiantes con esta tecnología, porque creo honestamente que no está explotado, y creo que en parte es la que nos ayudaría a salir de muchas veces de estos temas. La salud siempre ha tenido muchos avances y ellos ya tienen mucho desarrollo, ingeniería también, y las otras disciplinas están más o menos cortas. Y respecto a la última pregunta que sumabas, Lourdes, ¿me la podrías repetir? Que si hemos recibido retroalimentación, si han pedido retroalimentación a los alumnos respecto al nuevo modelo, cómo se sienten, qué sugieren, etcétera. Sí, nosotros muy recientemente, nosotros tenemos una evaluación que le llamamos la evaluación temprana de curso, la ETC, que en el fondo es muy similar a la que ocurre a los finales de los semestres, pero esta le da la oportunidad al profesor de poder revisar qué está pasando en su curso y tomar acciones de inmediato, no esperar a que termine el curso y quedarse el estudiante con algunas ideas o temas a mejorar que el profesor no incluyó. Y la verdad es que los estudiantes, solo a modo de resumen, yo puedo preguntar si podemos sacar un reporte ejecutivo para sumárselos y enviárselos, pero lo interesante del reporte es que los estudiantes valoran mucho el trabajo docente. Están súper conscientes de que esto no ha sido fácil, tanto para ellos y sus profesores, el tener que adecuarse a estas tecnologías. Entienden que esto es algo transitorio y tiene mucho por mejorar, entonces los estudiantes detectan eso.
Y cuando hay errores, también son súper certeros y precisan donde hay falta de planificación. Y ahí es donde esa conclusión que yo les mencionaba en relación a que estos temas no pasan por la tecnología, donde los estudiantes nos entregan información que nos entregaban igual hace un año atrás o hace 2 años atrás. La clase tiende a ser muy pesada, hay muchas lecturas dentro del curso, o sea, son temas que pasan por el tipo y el diseño que el curso ya tenía antes de migrarnos a este espacio. Y por último, algo que ustedes deben saber, algo que se menciona es el tema de la carga, esa sensación de nunca desconectarse de la universidad. No hay vida universitaria, estoy siempre 24/7, sobre todo si están en situaciones de cuarentena, no salen de sus hogares. Entonces, lo único que tienen en el computador o en sus dispositivos inteligentes es la universidad. Entonces, hay un tema de sobrecarga que pasa por eso, por la falta del moverse a estos espacios. Muchísimas gracias. Realmente me parece que sus respuestas son tan importantes para toda la audiencia porque están muy aterrizadas en lo que realmente se puede llegar a hacer. Hay algunas otras que, bueno, en este momento creo que ya nos alcanzó el tiempo, pero les voy a dar 30 segundos a cada quien para un último comentario que surge de varias preguntas que han llegado sobre, por ejemplo, cómo evaluar, no el conocimiento, sino capacidades. Alguien menciona aquí, cómo podemos evaluar la capacidad de un estudiante para establecer empatía con una persona en la vida real, ¿no? Que ya ven que hoy se habla de las soft skills, ¿no? De las capacidades suaves, que es también parte del comportamiento de las personas, que creo que esta pandemia nos ha reflejado la importancia de esas características. Entonces, lo que ustedes gusten decir en 30 segundos para agregar y para terminar, que también es una manera de agradecerles sus valiosas contribuciones. Por favor, Claudia. Súper, gracias. Voy a tratar de ir contra reloj. Yo solo quería aumentar una cosa de los estudiantes y un poco lo que dijo José Tomás, de lo que piensan. Es increíble cómo, así como los profesores estamos en la curva de aprendizaje de adaptarnos ellos también. Entonces, es impresionante cómo va cambiando su percepción. Al comienzo no se sienten cómodos, se frustran, no les gusta. Y poco a poco la reflexión, ahorita que acabamos nosotros del semestre académico, fue más bien una retroalimentación muy positiva a los estudiantes diciendo, aprendí. O sea, me sorprende de mí mismo que aprendí tanto en esta clase. Y esto conectado con tu última pregunta, aprendí cosas que no pensaba que iba a aprender en esta clase, que es empatía, es entender cómo esta situación nos ha volcado a tener mucha compasión con otros, con otras situaciones económicas, con la crisis económica que se viene, que yo no creo que es muy real en todos los países. Entonces yo creo que más bien a los profesores esta pandemia nos pone en bandeja de oro el proponer estos temas de empatía y estas destrezas suaves o blandas que antes quedaba para alguien más. O sea, seguramente alguien más en la carrera le está enseñando eso. Ahora nos ha traído y nos ha dado una bofetada de la necesidad de hablar de estos temas con los estudiantes porque hemos visto en nuestros estudiantes una diferencia de condiciones académicas abismal. Unos estudiantes que están muy cómodos en casa, tienen todas las necesidades, y otros estudiantes que quedaron fuera de su provincia original, solos, con sus familiares enfermos, viviendo lutos. Entonces, estamos viviendo una condición de salud mental tan delicada que nos ha movido a embeder en nuestros currículos la emocionalidad, que eso debería haber estado por sentado, pero ahora nos ha obligado a hacerlo y ojalá se mantenga, porque eso va a crear aprendizaje más significativo. Gracias. Muchas gracias, Claudia. José. Muy bien, voy a tratar de ser muy sintético. Algunos tips para la evaluación. Pensemos primero en nuestra disciplina, en nuestra área académica. ¿Cómo compruebo que una persona, por ejemplo, usemos ese caso, cómo compruebo, por ejemplo, en psicología que una persona está demostrando tener empatía para con una persona? Imaginemos que es un paciente, por ejemplo. ¿Cómo compruebo eso en mi área académica? ¿Cómo lo evaluaría yo estando, de hecho, en una situación, voy a abrir comillas, normal de aprendizaje? Número 2, ¿en qué escenarios es que debe colocarse un estudiante para poner en práctica esta empatía? Tratemos de crear estos escenarios. Incluso a nivel puede ser simulado. Imagino que me podrán decir quienes sean del área de psicología, que podríamos colocar al estudiante en un escenario en que tenga que mostrar o tener empatía con una persona a la hora de atenderla, por ejemplo. Pensemos siempre, ¿cómo comprobamos cada una de las
competencias en nuestra área académica, en qué escenarios y cómo podemos construirlos, incluso a través de la virtualidad. Muchas gracias, José. José Tomás, tú tienes la última palabra. Sí, súper breve para agregar a lo que mencionaban Claudia y José. Algo, yo creo que estrategias que son muy subestimadas y muy poderosas son el tema de los casos y el role-playing. O sea, eso es una metodología de libro para poder favorecer los temas actitudinales. Eso ocurre en todo orden de cosas. O sea, si queremos llevar al plano del estudiante, verlo no solamente en su empatía, es muy necesario hacerlos trabajar en situaciones complejas, difíciles. Vamos a ver su forma y su capacidad comunicativa orales, o sea, es mucho más potente de lo que uno cree. Y esa es una estrategia muy sencilla de hacer y que hoy día la virtualidad no la ve limitada. Entonces creo que eso es muy relevante. Y lo otro, tocando el tema de la evaluación, todo esto tiene que estar con pautas y criterios claros. O sea, algo que cuesta mucho en el mundo de la educación superior es muchas veces que el profesor explicite, defina y deje en algún tipo de pauta lo que son los criterios con los que se está evaluando o cuáles son las expectativas de esa situación evaluativa. Si uno tiene esos criterios de cómo demostrar o desempeñarse bien en una entrevista clínica y tengo bien todos esos elementos, yo puedo practicar, entrenarme, como decía José con el baile, hasta ser muy bueno en ello y después que salga solito. Entonces hay que evaluar más, usar evaluaciones auténticas y siempre con sus criterios claros. La verdad es que con eso, esa receta debería andar bien en cualquier disciplina. Bueno, pues muchísimas gracias, José Tomás. Y dado el tiempo, ya nos pasamos varios minutos, pero bueno, es un gusto escucharlos, un gusto que se comparta. Y no me queda más que agradecer a nuestra audiencia, a nuestros muchos participantes, muchísimas preguntas, y les enviaremos la información. Trataremos de ver preguntas que no se hayan contestado, les preguntaremos aquí a los panelistas para que se las respondan y los esperamos de hoy en una semana en el último de los webinars de esta serie, donde vamos a hablar de lo que viene, ya termina la pandemia, todo este periodo, cómo vamos a reintegrarnos a la vida que teníamos o a la nueva vida que tenemos que crear. Muchas gracias, muy buenas tardes y de nuevo a mis panelistas, ha sido un gran gusto tenerlos.